Bueno, un saludo a todas las personas que se han estado conectando, que ya están aquí con nosotros en sala. Vamos a darle un minutico más y comenzamos. Si nos pueden ir contando a través del chat eh, un poco de ustedes, de qué hacen eh, y poder conocernos un poco más a través del chat. Está bueno hacer un poquito de networking, compartir los links que ustedes consideren pertinentes eh, y ya comenzamos. Si quieren compartir también el link, se está transmitiendo a través de YouTube. Entonces, las personas que se quieran conectar a través de ese canal lo podrán hacer a través del link que les voy a continuación en el chat. Bueno, un poco para optimizar un poco de tiempo, voy saludándolos a todos, a Patricio que está desde Buenos Aires, espero que estén todos muy bien, a Luis igualmente, Marco desde Bogotá, Yamit también desde Bogotá, y darle la bienvenida a este segundo taller o workshop que venimos haciendo en temas de Internet de las Cosas, que los hemos venido, digamos, habilitando estos espacios con la excusa del laboratorio de Internet de las cosas que tenemos en Guaira y siempre con las ganas de generarle la mayor cantidad de información posible a ustedes alrededor de este mundo del IoT que nos genera un montón de preguntas y que nos genera un montón de dudas, pero que además, por eso traemos personas que saben un montón de estos temas y que ayudan a aclarar todas las dudas que tengamos alrededor de IoT. Y principalmente me pasa a mí, y es que cuando dijimos que íbamos a tener un laboratorio de IoT en Guaira, yo no tenía ni idea de qué estamos hablando, pues eso cómo se come, eso de qué se trata, qué es un chipset, qué es este mundo de IoT. Y nos ha pasado un montón en las charlas que nos preguntan a través de las redes sociales, a través de las transmisiones, como, ¿qué es esto? O sea, esto cómo va, de qué se trata, cómo funciona, para qué sirve, cuáles son las aplicaciones. Y decidimos hacer un taller dedicado al mundo de Internet de las Cosas para principiantes, para personas que estamos tratando de entrar a este mundo. E invitamos a Ana Poveda, quien trabaja para Movistar, quien hace parte del equipo de redes y quien con toda seguridad tiene todo el conocimiento alrededor del mundo de IoT, que nos está acompañando desde el momento cero del lanzamiento del laboratorio y darte la bienvenida, agradecerte por tu tiempo y agradecerte por la disponibilidad. Si quieres, probemos un poquito sonido. Hola, ¿me A ver si me escuchas? escucho. Te escucho perfectamente. Eh, las personas que están conectadas a través de Zoom, por favor, déjenos las preguntas aquí en el chat. Yo las iré transmitiendo a Ana una vez ella termine la presentación. Igualmente, las personas que están a través de YouTube, estaremos muy pendientes con Juli, de Comunicaciones de Guaira, que está por ahí también conectada, para poder tener todas las comentarios, preguntas que ustedes nos hagan y poder transmitírtelos a ti, Ana. Bueno, entonces dejaré de compartir pantalla y el espacio es todo tuyo. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme. Bienvenidos a Guaira, al ciclo de formación en IoT. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Mientras tanto, les voy contando. Pues como ya dijimos, mi nombre es Ana Ginette Poveda. Hago parte del grupo Telefónica. Mi trabajo acá es justamente el estudio de las nuevas tecnologías. En su momento fue 4.5G, luego el Internet de las Cosas y recientemente estamos con 5G en el país. Entonces, bueno, en esa línea
Para hoy traemos el Internet de las cosas. ¿Ven mi pantalla, por favor? Que me informen. Sí, sí, lo estamos viendo. Perfecto, entonces hoy vamos a ver un poco del Internet de las cosas para principiantes, saber qué es eso. La agenda que he preparado para ustedes es qué es IoT, algunos conceptos básicos que nos van a servir de aquí en adelante para entender un poquito más también este mundo. La conectividad de redes LPWA, ¿qué es eso? ¿Cuáles son? ¿Para qué me sirven? ¿Dónde las empleo? Y vamos a hablar un poquitito de 5G, que es finalmente la era del IoT, ¿vale? Entonces, bueno, empecemos. ¿Qué es IoT? Entonces, bueno, primero para ese IoT, a mí me gusta explicarlo de la siguiente manera. Primero pensemos y analicemos cuáles serían los requisitos para ese Internet de las cosas, para ese IoT. Entonces, primero necesito la inclusión de dispositivos inteligentes. Esa es la primera. La segunda, la capacidad de transmitir y recibir señales con información que por lo general viene de sensores. La tercera, la comunicación debe ser a través de redes inalámbricas. Cuarto, bueno, las redes inalámbricas, hablemos que son redes inalámbricas. Puede ser un Wi-Fi, puede ser un Bluetooth, puede ser un Zigbee o puede ser una red móvil, ¿correcto? Cuarto, los datos deben ir a la nube. Es un requisito principal para el Internet de las cosas. Quinto, debe tener capacidad de interactuar las cosas con las cosas y las cosas con las personas. Y sexta y última, no debe tener la intervención de una persona. Entonces, bueno, una buena definición podría ser universo de dispositivos inteligentes que transmiten y reciben datos de sensores a través de una red inalámbrica hacia la nube para ser almacenados y procesados sin la intervención humana. Pero bien, toda esta explicación teórica, ¿sí? Voy a tratar de llevarla a un ejemplo. Entonces, vamos a pensar en las labores agrícolas. Desde que inicia la preparación de la tierra, ¿cierto? Hasta la comercialización de ese producto final. Yo creo que son varios procesos, ¿no? Si lo pensamos, son varios procesos que hay en medio. Pero ¿qué pasa si algunos de estos procesos los modernizamos? Entonces vienen varias preguntas, ¿no? ¿Cuáles son las tecnologías más adecuadas? ¿Cuánto me va a costar? ¿Qué beneficio voy a tener con esa modernización? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Esto me va a hacer, no sé, más competitivo? Entonces, lo primero que debo hacer es un caso de estudio. Ese caso de estudio, entonces vamos a iniciar primero pensando paso a paso cada proceso. Entonces, llevemos el primero, la siembra. Entonces, en ese proceso de siembra estaría la preparación de las semillas, la preparación de la tierra, que sería el arado. Debo pensar qué tan profundo se debe hacer, por ejemplo, ese hueco, ese surco, ¿cierto? Qué tan profundo debe ser ese tamaño de ese surco. La distribución de las semillas, es decir, que debo hacer una planificación del terreno, ¿cierto? Entonces, ese sería un primer punto, el proceso de siembra. Hecha la siembra, debo mantener ese cultivo. Entonces, debo pensar en que lo debo cuidar, debo aplicar abonos, fertilizantes, fumigarlo, hacer control de plagas. Entonces, bueno, ese sería de pronto otro proceso. El siguiente lo podríamos pensar como el riego. Entonces, hay un riego periódico que debo hacer, debo pensar en qué cantidad de agua le voy a poner, si lo voy a hacer por cuánto tiempo, una hora, en realidad lo voy a hacer por goteo, lo tengo que hacer por 2 horas, por 3 horas, ¿cuánto debo regar esa planta? Planificar cada cuánto se va a hacer, entonces esta planta necesita que lo haga una vez al día, 2 veces al día, una vez a la semana, ¿sí? Hay que planificar qué tiempo debo hacer. Pero además debo tener también en cuenta factores como si
hay época de sequía, ¿cierto? ¿Qué debo hacer? ¿Debo ponerle más agua, menos agua? Si estamos en época de lluvias, por ejemplo, ¿cómo saber en qué estado, si está lo suficientemente hidratado ese suelo, ¿cierto? Entonces, con todo esto que acabamos de analizar, puedo buscar las oportunidades de modernización. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, una propuesta podría ser para la siembra, la automatización de esa siembra. Para el proceso ya del cuidado del cultivo, también puedo tener una automatización de ciertos procesos y un monitoreo. Y para el riego, bueno, ¿qué pasa si hago un riego inteligente? Entonces, bien, este estudio lo podríamos dividir en tres. Podríamos hablar de, primero, el sector de la aplicación en este proceso, ¿cierto? Entonces, ¿dónde realmente lo voy a aplicar ese proceso de automatización o monitoreo o ese riego inteligente? ¿Qué dispositivos inteligentes o sensores yo podría usar, ¿cierto?, para esta solución? Y por último, ¿cuál es el impacto? ¿Qué puntos de impacto realmente voy a tener en ese proceso? Seguramente en este último voy a tener varios que pueden influir en el segundo o en el tercero, ¿no? Hay varios, bueno, lo puse solo en una casilla, pero ya se van a dar cuenta que hay algunos que se repiten. Entonces, bien, empecemos con el primer análisis, que fue la automatización como tal del proceso de siembra. Entonces, una propuesta para esa automatización en el que se tiene que hacer el surco, en el que se tiene que hacer una planificación del terreno, ¿no? Podría ser un tractor inteligente. Entonces, ese tractor inteligente me va a realizar automáticamente los procesos que pueden ser teledirigidos. ¿Qué quiere decir teledirigidos? Que van a ser dirigidos de manera remota, es decir, que no necesariamente usted tiene que estar ahí. Estos tractores inteligentes pueden ser teledirigidos y aparte preprogramados, es decir, que una rutina, la misma de todos los días, donde tengo que ir a abrir el surco en tal parcela, pues se puede programar con anterioridad y él solito va y lo hace. Esto realmente existe, o sea, esto no es algo que sea nuevo. Y existe porque, bueno, hay ciertas regulaciones, por lo menos en varios países, por no decir que todos, en los que todavía los vehículos autónomos, es decir, que no están dirigidos por ninguna persona, que no los conduce ninguna persona, pues están prohibidos. Pero como esta es una zona rural, se pueden usar. Por eso ya existen esos tractores inteligentes. Ahora, esos tractores inteligentes están aprovisionados o están equipados con GPS, que los GPS lo que me permite es me permite tener las coordenadas exactas de dónde me encuentro, un posicionamiento global. Eso sería un GPS para estar totalmente conectado y saber en dónde se encuentra exactamente ese tractor. Aparte está provisionado también de sensores de proximidad, es decir, que si ese tractor encuentra un obstáculo, ¿cierto?, lo va a esquivar y no se va a estrellar. Aparte puede tener también cámaras de alta resolución, por ejemplo, y todo esto conectado a la red, es decir, que están conectados a Internet. ¿Esto qué me permite? Bueno, me va a permitir planificar las trayectorias, planificar diferentes tareas, enterarme en tiempo real, por ejemplo, si tengo alguna falla, ya sea en el tractor o que no se pueda hacer el surco, cualquiera de las cosas que puedan suceder dentro del proceso. Aparte me va a permitir registrar mediante el video de la cámara o diferentes capturas de imágenes cuál es el avance, por ejemplo, de la jornada de trabajo, hasta dónde quedé, qué se pudo hacer, qué no se pudo hacer. ¿Cuál sería el impacto entonces de esta primera fase? Pues primero un ahorro del tiempo, ¿no? Ya no va a haber una persona que esté ahí en el tractor y no sé qué, aparte que va a haber también de cierta manera un ahorro en los costos. Aparte aparte del ahorro del tiempo, puedo tener una mejora en esa logística, porque ya puedo planificar dónde lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer. Y aparte voy a tener esas tareas con mayor precisión, que si yo necesito el surco, por ejemplo, de tal tamaño, de tal profundidad, pues ya está preprogramado en el tractor y no me van a quedar surcos con diferentes tamaños, sino todos van a ir a la misma profundidad que yo quisiera.
Entonces, bien, así es como nosotros tendríamos esa primera parte de automatización de la siembra. Ahora pensemos en esta segunda parte, que sería la automatización y monitoreo de ese cultivo. La solución podría ser un dron, por ejemplo, se propone el dron o BANT. BANT quiere decir vehículo aéreo no tripulado. Eso significa un dron o un BANT, vehículo aéreo no tripulado. Ahora están muy de moda los drones, ¿no? Ya no se utilizan solamente para ocio y para tomar fotos lindas de los paseos, sino realmente se están utilizando en diferentes verticales. La solución, digamos, ¿cómo se podría implementar? Entonces, estos drones en realidad pueden capturar imágenes, ¿cierto? De manera gratuita para hacer un estudio del terreno. ¿Por qué lo digo de manera gratuita? Porque normalmente estas imágenes para poder hacer estudio de suelos se toman de satélites, ¿sí? Ya sean satélites o microsatélites, que o tienen un costo muy alto o los que son gratis son imágenes un poco difíciles de procesar si no se tiene el suficiente conocimiento. Con un dron, por ejemplo, ya podría tener esas imágenes, ¿cierto? Y las puedo usar para hacer cartografía o para hacer un mapeo. Y con esto poder hacer una teledetección. Acuérdense, en tele es de hacerlo de manera remota. Detección sería una detección remota. ¿Detección remota de qué? Entonces podría ser, por ejemplo, la detección del estado de la planta, podría mirar, por ejemplo, el desarrollo de ese cultivo, cómo va la tierra, la actividad fotosintética. Todo eso lo podría hacer, por ejemplo, con un dron. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, primero las imágenes de un drone son mucho más precisas que las que se tienen en el satélite. Primero, pues porque usan cámaras de alta resolución y segundo, bueno, porque están más cerca, ¿no? La distancia de un drone es totalmente diferente a la que está un satélite. Aparte de tener esas imágenes en alta resolución, las puedo tener en cualquier momento y en cualquier lugar. Simplemente activo mi dron y lo llevo a hacer el recorrido de las imágenes, ¿no? Hay drones obviamente sencillos y los hay un poco más robustos, ¿no? Un robusto, por ejemplo, podría ser un cuadricóptero con una cámara multiespectral donde me va a mostrar por colores el terreno y demás, ¿no? Entonces depende de lo que yo necesite, si necesito algo demasiado especializado y también pues cuánto dinero tengo para invertir, ¿no? Eso también tiene mucho que ver. Existen también desventajas de usar un dron. Entonces, por ejemplo, el tiempo de la batería. Ese tiempo de la batería, por ejemplo, si yo quiero hacer un estudio en una parcela grande, pues tendría que tener opciones de doble batería o lo que sea, porque son tiempos bastante cortos. Aparte, si hay ráfagas de viento demasiado fuertes, pueden desestabilizar también un poco el dron, si no es lo suficientemente robusto, porque ya ahorita hay drones un poco más robustos, ¿no? Entonces, bueno, en fin, los drones realmente yo pienso que están de moda, aparte de estar de moda, son la evolución y los drones están y llegaron para quedarse. Realmente yo creo que son el futuro, se están usando en diferentes verticales, como ya lo dije, y me parece que es una muy buena solución para todos los temas de agricultura de precisión, por ejemplo. Ahora, ¿qué me podría aportar? Ese dron me podría aportar ahorros en los costos, por ejemplo, de los fertilizantes, entonces yo ya sé dónde voy a poner un fertilizante y dónde realmente lo necesito, entonces no va a haber desperdicios. Voy a tener una mitigación de las plagas o una identificación temprana de las plagas, porque yo ya lo puedo hacer a través de los monitoreos que hago con ese dron. Y en realidad voy a tener una mejora continua, digamos, del estado de ese cultivo a través de ese monitoreo. Ahora pensemos en el riego inteligente. Entonces, este riego inteligente es un riego completo porque se conforma de varios sensores. ¿Cómo así? Bueno, resulta que si yo quiero, por ejemplo, hacer un goteo controlado, ¿cierto? ¿Cuánta agua debo poner a mi cultivo? Debo pensar cuál va a ser esa frecuencia del riego. Entonces, si lo que mencionábamos anteriormente, si lo voy a hacer una vez al día, dos veces al día, una vez a la semana, bueno, como sea, esa frecuencia, cada cuánto lo voy a hacer. Debo ver cuánto tiempo lo voy a hacer, si es una hora, si son 2 horas, si es un goteo por cada minuto, si, bueno, el tiempo que se determine para ese tipo de planta. El chorro de agua o esa presión que debe ir. Entonces, ahí hay otro sensor también que me va a medir esa presión con la que va a salir el agua de esa manguera o esa llave. Y todo esto se complementa
con otros sensores, por ejemplo, de humedad y de temperatura, ¿no? Recuerden, si por ejemplo está haciendo mucho sol, si está en época de demasiadas lluvias, entonces eso también se complementa con otros sensores más. Todo ese sistema en realidad me va a llevar, bueno, también podríamos poner sensores, por ejemplo, de pH, que me midan la acidez del suelo. Bueno, hay varias cosas que se podrían hacer acá en este punto del riego. Todo este sistema de sensores conectados para diferentes fines, ¿cierto? Me va a llevar a tener una eficiencia en los recursos y en los insumos que tengo, un ahorro del agua, por ejemplo. Ya no voy a desperdiciar agua ni le voy a poner más agua a la planta de lo que necesita. Puedo hacer una detección de fallas en tiempo real. Entonces, si alguno de los sensores se dañó, como todo va a estar conectado al internet, pues puedo detectarlo en tiempo real. Entonces me puede decir, bueno, no, es que mire, su sensor de temperatura realmente no está funcionando, no me está detectando, no tengo datos. Entonces puedo ir en tiempo real a revisarlo, a ver qué es lo que sucede, ¿no? Eh, pero bueno, digamos que todo esto sería pensando en una posible solución, por ejemplo, de la transformación del campo. Pero ¿qué pasa si además de todas estas soluciones, yo quiero hacer un proyecto inteligente y sostenible y quiero trabajar con energía renovable? Digamos que puedo buscar, recuerden, las oportunidades, ¿no? Entonces, esa oportunidad, por ejemplo, los gastos de energía en un cultivo son grandes. Entonces, ¿qué pasa si en realidad yo uso energía renovable y lo hago con celdas fotovoltaicas, por ejemplo? Entonces, puedo usar esas celdas fotovoltaicas, aprovechando al máximo la luz del sol. Aparte voy a proteger los recursos naturales y voy a tener en realidad ahorros tanto de la energía como cuidar mis recursos naturales, ¿cierto? Eso lo podría hacer en este punto, por ejemplo. Entonces ya con todo esto tengo una agricultura inteligente y aparte sostenible. Pero bien, para todo lo anterior, ¿cierto? Para todo esto que hemos venido charlando, todo esto debe estar interconectado. Entonces, los sensores del sistema de riego se tienen que hablar con el dron y también tengo que tener los datos de las celdas fotovoltaicas y bueno, todos se tienen que hablar con todos porque yo necesito tener una visión general de todo el proceso. Entonces, para eso, para esa interconexión, vendría esa última fase que es la que llamamos digitalización. Entonces, ¿de qué se trata esa digitalización? Yo necesito acceder a todos los datos que he colectado, ¿cierto? Necesito acceder, necesito interpretarlos. Y para esto puedo hacer uso de tecnologías como es el IoT, el Internet de las Cosas. Entonces, ¿qué hace el IoT? Colecta todos los datos de todos los sensores que hemos hablado, del tractor inteligente, lo que hay en el dron, lo que hay en las celdas fotovoltaicas, todos esos datos los recoge y los lleva hacia la nube, los sube a internet, los lleva a la nube. ¿Qué pasa? Esto va a grandes plataformas que me permiten almacenar y procesar grandes cantidades de datos, ¿sí? A través de procesos como es, por ejemplo, el Big Data. Y aparte de tener ese Big Data, lo puedo acompañar, por ejemplo, con procesos como es inteligencia artificial, que va a ser totalmente complementaria, lo cual me va a permitir procesar esa información en menor tiempo y con mayor calidad. ¿Por qué? Esa inteligencia artificial, la inteligencia artificial realmente, el concepto es que aprende solo. Entonces, por cada proceso, él va aprendiendo, es como el Excel, si se han dado cuenta que el Excel a veces uno pone las casillas y le pone la coma, y él cuando ya hacemos procesos repetitivos, él ya aprende de eso y lo continúa haciendo. Algo similar es, pero ya en procesos muchísimo más grandes. Se va aprendiendo y se van mejorando los procesos, entonces ofrece mejores resultados. Bueno, todo lo anterior, ¿para qué? Todo esto en realidad lo que me va a permitir es gestionar de manera inteligente todos los datos. Voy a aumentar la productividad, voy a aumentar los ingresos seguramente, voy a ser más competitivo, ¿cierto? Y lo más importante de todos, voy a crear oportunidades. Y todo al alcance de un clic a través de una aplicación de IoT. Entonces, ¿qué pasa? El Internet de las cosas no es solamente los sensores, no es solamente las plataformas, es un conjunto de todo. Hay una cadena de valor
que empieza desde la parte física, donde tenemos esos sensores que van hacia los dispositivos inteligentes, ¿cierto? Y que toda esa conexión de datos, toda esa información tiene que ir a alguna parte, que serían las grandes plataformas. Y a su vez, sobre esas plataformas irían diferentes aplicaciones para que el usuario final pueda tener su reporte. Entonces, tiene el reporte diario de las estadísticas, qué dijo el dron, puedo hacer mapeos, puedo hacer cantidad de cosas con toda esa información. Listo. Entonces, hasta ahí ya hemos visto un concepto básico de lo que sería justamente ese Internet de las cosas. Pero ahora bien, antes de continuar hablando del Internet de las cosas, quisiera hablar un poco de los conceptos básicos que de aquí en adelante van a servir para poder seguir interpretando qué es realmente el Internet de las cosas. Entonces, yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado hablar del ancho de banda, que el espectro, la latencia, el throughput, pero ¿qué es eso? Entonces, bien, traté de hacer aquí una analogía, espero que, pues puede que haya mejores. Bueno, yo elegí esta como para poder explicar qué son esos conceptos con algunos ejemplos. Entonces, vamos a imaginar un par de carreteras, un par de avenidas y una ruta, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, las avenidas pueden ser superavenidas, pueden ser carreteras angostas, las pueden haber anchas, ¿no? Y por allí transitan carros, pueden ser carros pequeños, pueden ser camioncitos, pueden ser camionzotes grandes, ¿no? Entonces vamos a imaginar que esos carritos son paquetes de datos. Entonces hay paquetes de datos pequeños, hay paquetes de datos medianos y hay paquetes de datos más grandes. Y esa carretera, digamos, tiene un ancho, ¿cierto? Y por ese ancho van a transitar más o menos carros. Si esta fuera más angosta, pues va a ir a un carrito. Si hay dos carriles, pues probablemente van a ir en los dos carriles, pues dos carros. Y si son cuatro, pues van a ir cuatro carros al tiempo. Entonces, ese ancho de la carretera es lo que me va a permitir justamente transitar más o menos carros, es decir, transitar más o menos paquetes de datos. Entonces, una buena definición del ancho de banda vendría a ser la cantidad de paquetes de datos, la cantidad de carros, ¿cierto?, que se pueden transferir a través de una red, a través de esta carretera, ¿sí? Eso sería el ancho de banda. Ahora bien, ¿qué pasa si yo con este autito morado quiero medir el tiempo, ¿cierto? Desde que sale de un origen, ¿cierto? Acá, este es su origen, salió desde aquí este carro, y quiero que llegue hasta este destino, que es este tunelcito que pinté acá, ¿cierto? Entonces voy a medir cuánto se demora este carro en llegar desde que salió hasta que llegó al túnel. Ese tiempo que se demora en llegar el carro del origen al destino, desde donde salió hasta el túnel, es lo que nosotros llamamos latencia, ¿sí? Fíjense que acá tomé el tiempo de este carro morado, 1, 2, 3, ya tomé y tuve 20 segundos. Esos 20 segundos fue lo que se demoró ese carro en llegar. Es decir, que si lo llevamos a nuestro ejemplo, ¿cierto? A nuestros paquetes, este carro me representa un paquete de datos y lo que estaría midiendo en realidad es el tiempo que tarda un paquete de datos en transferirse a través de la red, o dicho, el tiempo que tarda un paquete en llegar desde su origen hasta su destino. Eso sería la latencia. ¿Dónde nosotros percibimos la latencia? Entonces, por ejemplo, si yo muevo este bracito y ustedes lo ven un poco lento, ¿cierto? Y hay otros, en otros dispositivos que lo van a ver casi en tiempo real. Ese tiempo en el movimiento de mi mano es el que realmente yo interpretaría como la latencia. ¿En cuánto tiempo tuve ese movimiento? ¿En cuánto tiempo me abrió una página de internet? ¿En cuánto tiempo yo vi que se estaba moviendo el avatar de uno de mis juegos, de mis videojuegos, el que sea? Ese tiempo es el que nosotros interpretamos como latencia, ¿ok? Ahora bien, continuando con ese ejemplo, vamos ahora a medir ese carrito pequeño, el camión, el otro carro, todo en un tiempo determinado. Entonces voy a poner peajes cada hora. Entonces yo cada hora en ese peaje voy a contar cuántos carros están pasando durante una hora. Entonces
esos paquetes o esos carros, ¿cierto? Voy a tener un conteo. Entonces, en una hora pasó un carro morado, que es este. Entonces, me pasó el carro y ese carro eran 500 megabits. Ah, pero ¿qué es megabits? Ah, bueno, resulta que los paquetes de datos se miden en bits. ¿Y qué sería entonces megabits? Sería 1 millón de bits. Eso significaría megabits. Entonces pasó, no sé, 5 carros de estos y pasó 5 camiones y pasó de estos medianitos 4. Entonces, en un tiempo de referencia que sería una hora, en ese peaje voy a contar cuántos de esos carros pasaron. Ese conteo de paquetes en ese tiempo de referencia es lo que nosotros llamamos throughput. Ese throughput es en realidad la velocidad de transmisión de los datos. Dicho de otra manera, es la cantidad de paquetes que se envían o que se reciben en una unidad de tiempo específica. Para nuestro ejemplo, elegimos hacerlo en una hora. En realidad yo lo puedo medir cuántos paquetes pasan en un segundo, cuántos paquetes pasan en un minuto, el tiempo de referencia es el que yo ponga. Ahora, acá entonces les puse unas unidades que son las que normalmente se usan, ¿sí? Para cada uno de esos términos. Entonces, por ejemplo, para el caso del ancho de banda, hablamos de megahertz. Entonces, ¿qué son los hertz? Es el espectro, es ese ancho de carretera, es lo que llamamos el ancho de banda, y se mide en hertz. Y por lo general son megahertz o gigahertz, es decir, 1 millón de hertz o 1 gigahertz o bueno, lo que sea, dependiendo de la dimensión, es que yo lo menciono, lo más común es 1 millón de hertz. La latencia se mide en segundos. Por lo general siempre queremos que la latencia esté en el orden de los milisegundos, de milésimas de segundos o mejor aún microsegundos. Pero bueno, por lo general la que usamos son los milisegundos, milésimas de segundos. Y el throughput son megabits por segundo, es decir, cuántos millones de bits me pasan en un segundo. Entonces ponen peajes cada segundo y cuentan cuántos paquetes, cuántos bits pasaron en un segundo. Listo, esos serían los conceptos básicos. Pero bueno, ¿qué pasa entonces si ahora esa carretera pequeña que tenía la convierto en una carretera más grande? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo amplié ese ancho de banda, hice una superautopista. Entonces, si yo hago una superautopista y ya no tengo solamente 2 carriles, sino tengo 4 carriles, quiere decir que estoy habilitando más carriles para que pasen más carros y probablemente ya estoy habilitando para que tenga más camiones esa carretera. Estos paquetes robustos ya van a hacer posible que transiten por esa carretera más ancha, ¿sí? Entonces, ¿en qué me impactaría realmente ese ancho de banda, esa autopista más grande? Bueno, si yo tengo un mayor ancho de banda, lo que voy a tener es un mayor throughput, acuérdense, es mayor velocidad, ¿cierto? Mayor número de paquetes en un determinado tiempo, ¿sí? Porque ellos van a ir más rápido. Entonces, fíjense, aquí con esta carretera estaríamos andando con estos carros a 100 kilómetros por hora, pero si yo tengo esta superautopista, voy a hacer ahora a 240 kilómetros por hora, es decir, que estos carros van volando, van más rápido. Eso quiere decir el throughput, van muchísimo más rápido. Ahora, esto obviamente se interpreta en mayor capacidad, mientras que con esta carreterita chiquitita, vean carritos chiquitos, yo aquí ya tengo camiones más grandes, es decir, tengo paquetes más robustos. Eso se interpreta en mayor capacidad. Y menor latencia, claro que sí, si estos carros van más rápido, ¿cierto? Y yo quiero volver a medir este carrito morado desde el origen hasta que me llegó a este túnel, pues si el carro fue más rápido, pues llegó en menos tiempo. Eso quiere decir que lo hizo en una latencia más baja. Entonces todo tiene que ver, si se dan cuenta, todo es una cadena. Pero ¿qué pasa si en lugar de tener una carretera así, una superautopista, yo en realidad tengo una carretera rural, ¿sí? Destapada, con huecos, con piedras. ¿Qué pasa? Así los camiones, los carros quisieran andar rápido, pues la carretera no se lo permite. Entonces ahí lo que va a suceder es que como la carretera no se lo permite, pues los carros van a ir más lentos. Y si yo vuelvo a medir este carro morado desde que sale, ¿cierto? Hasta que llega nuevamente a ese tunelcito que habíamos dicho, pues va a gastar más tiempo, ya no van a ser los 20 segundos de la diapositiva pasada, sino probablemente van a ser 50. ¿Por qué? Porque el carro así quisiera andar más rápido, pues no lo puede hacer porque la carretera no se lo permite. Aparte, ¿qué va a pasar? Si esa carretera no se lo permite, pues va a haber acumulación, va a haber una cola de carros,
va a haber cola de paquetes, va a haber congestión. Entonces, fíjense que aquí ya tengo acumulado este camión y seguro más adelante vamos a tener más camiones, carros, no sé qué. Entonces, todo eso me va a aumentar ese tiempo de latencia. ¿Qué me aporta realmente a que tenga mayor tiempo de latencia? Bueno, ese medio de transporte, esa carretera, es diferente si se hace por fibra óptica, así se hace por radioenlaces, si se hace por satélite, ¿cierto? Microondas, lo que sea. Cada uno, ese medio de transporte es totalmente diferente. Entonces, eso lo que hace es que me suma esos tiempos de latencia. Los saltos en trayectoria, si por ejemplo este camión antes de llegar a este túnel tuviera que ir a un lugar y otro y otro y otro, todos esos saltos pues lo que me van a hacer es sumarme tiempo. Entonces cuando yo cronometro este carro morado y tuvo que hacer una cantidad de vueltas, subir, bajar, hacer no sé qué, antes de llegar a este túnel, pues lo que me va a hacer es sumarme más tiempo de latencia. La capacidad de procesamiento, entonces hay equipos que son muy lentos. Si aparte de que ese paquete tiene que saltar de lado en lado, cada lado a donde salta, ese equipo es lento, pues también me va a sumar tiempos de latencia. Con todo esto, lo que hablamos, si tenemos mayor latencia, pues seguramente tenemos una mayor congestión porque se me van acumulando también todos los camioncitos. Aparte, si la distancia de los usuarios es muy lejos de la red, entonces hasta allá tiene que irse lejos, va la señal y vuelve otra vez y otra vez le habla y vuelve la señal. Esos tiempos tan largos de desplazamiento entre las señales, pues también se suman en latencia. Además, si aparte esos carros andan lentos, ¿cierto? No son estos carros que van a 200 kilómetros por hora, sino este va a 30 kilómetros por hora, ¿cierto? Entonces, esa velocidad, ese throughput, siendo tan lento, pues también me sube ese tiempo de latencia. Y si aparte yo no tengo una carretera ancha, sino que aparte esta carretera tiene un ancho de banda chiquitico, fíjense, es por donde cabe solo un carrito, pues también me va a sumar tiempos de latencia porque no voy a poner tantos carros en la misma carretera. Listo, hasta ahí entonces hemos hablado de lo que sería el ancho de banda, de lo que es el throughput, ¿cierto? Y de lo que sería la latencia. Son principales componentes para poder entender realmente de qué se trata este mundo IoT. Bien, ya entrando un poquitico más en materia, vamos a hablar de lo que sería la conectividad de las redes LPWA. Algunos de ustedes las habrán escuchado mencionar, otros no. ¿Qué significa LPWA? Entonces, LPWA son redes de bajo consumo de potencia y amplia cobertura. ¿Qué significa? Que si tengo un bajo consumo de potencia, seguramente lo que voy a tener es un ahorro de batería en los dispositivos, porque usa poca potencia. Y una amplia cobertura quiere decir que va a llegar a lugares donde antes no llegaba con las otras redes. Un sótano, puedo llegar, por ejemplo, a un hueco donde tenga metido algún sensor, ¿cierto? Zonas rurales donde de pronto antes no llegaba. Esa amplia cobertura, esa extensión donde ahora sí voy a tener conectividad. Resulta que este mundo de LPWA se divide en dos. Hay unos que usan espectro no licenciado y hay otros que usan espectro licenciado. Para el caso del uso del espectro no licenciado, en realidad se trata de bandas ISM, se le llaman. Esas bandas ISM en realidad son bandas compartidas, ¿cierto? No son exclusivas, sino son compartidas con otros servicios, que para este caso son bandas reguladas, pero que se comparten con algunos servicios médicos, científicos y otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que Sigfox y LoRa tienen que compartir ese espectro, ¿cierto? Esa banda con otros servicios. ¿Eso qué implica? Bueno, pues que si nos encontramos en la misma zona con ese tipo de servicios se va a crear interferencia porque los dos van a querer acceder al mismo ancho de banda y se van a tener algunas desventajas por el hecho de tener esa interferencia. ¿Por qué? Porque al crearse ruido, digamos en esa capa física, realmente los dispositivos al tener tantos ruidos cuando nos metemos, por ejemplo, en una habitación, todos hablan. Entonces a mí me dicen del otro lado, Ana, que los necesito y no escucho. Y yo le digo, ¿qué? No entendí. Vuélveme a decir. Vuelven y me dicen, Ana, que necesito no sé qué cosa. Y vuelvo y no escucho. Entonces hay retransmisiones, la persona que está ya tratándome de decir qué es lo que quiere y yo tratando de entender realmente qué me está tratando de decir, ¿cierto?
que al final puede traducirse en que finalmente nunca entendí qué era lo que me quería decir, es decir, que tengo una pérdida del paquete, no logré interpretar qué era lo que me quería decir o lo entendí incompleto. Entonces, bueno, eso es lo que probablemente podría pasar cuando se tienen señales interferidas. Ahora, entrando un poquitico más a hablar de lo que sería el Sigfox. Cuando hablamos de Sigfox, en realidad estos usan un ancho de banda pequeño, acuérdense, una autopista delgadita, chiquitita, que es de 192 kilohertz. Entonces, ese ancho de banda pequeño se me va a interpretar, si tengo ancho de banda pequeño, recuerden que voy a tener una velocidad de transmisión también pequeña, porque solo va a poder ir un carrito a la vez, ¿sí? Entonces, paquetes pequeños van a poder transferirse y lentamente. Por eso ponemos acá este caracol. Eso lo estamos hablando de 100 a 600 bits por segundo. ¿Cómo así, Ana? ¿Pero qué son 100 a 600 bits por segundo? Bueno, pensemos, por ejemplo, en una canción de MP3. Una canción de MP3 que pesa 400 bits. Recuerden, los datos se miden en bits. Entonces, si yo tengo una canción de 400 bits, ¿cuántas canciones en realidad tendría en un segundo? Bueno, si son máximo 600 bits, alcanzaría una canción. Dos no, porque dos son 800 bits por segundo, porque me pesa 400. Entonces, una canción nada más de MP3 podría tener con este throughput. Ahora bien, esos paquetes dijimos que esa autopista es pequeña para paquetes pequeños. ¿Pero qué tan pequeños? Entonces estamos hablando de que son 12 a 75 bytes. Entonces pensemos, un carácter, una palabra sin tener, un carácter normal, sin aplicarle nada, nos pesa un byte. Si yo digo 12 bytes, quiere decir que yo podría decir solamente en un mensaje, hola, soy Ana. Entonces, hola, soy Ana, respetando los espacios, serían 12 bytes. ¿Qué pasa? Con Sigfox todo es muy limitado, solo puedo enviar 140 mensajes diarios de 12 a 75 bytes. O sea que en el día yo solo podría mandar un hola, soy Ana 140 veces y no más. Ese es el máximo de mensajes que podría enviar por día. Entonces, digamos que esa, yo no lo tomaría ni como una ventaja ni como una desventaja, simplemente es, pero se tiene que tener en claro, digamos, cuáles son las capacidades de cada una de las redes, ¿sí? Puede ser que me sirva para lo que yo trato de hacer, como puede ser que definitivamente no. A mí no me sirve mandar solamente un hola, soy Ana 140 veces al día porque necesito mandar más información. Entonces, esta no sería justamente la tecnología que podría usar. Ahora bien, esta tecnología tiene un despliegue con radiobases, ¿sí? Pero usan algo que le llaman diversidad. Esa diversidad quiere decir que duplican la información en 3 de estas radiobases y lo que hacen es, si no se entendió con una, pues hay otras 2 más que tienen una redundancia para tratar de armar el mensaje. ¿Qué pasa? Puede ser que no se logre interpretar ese mensaje, ¿sí? Y la integridad como tal de esos datos se vea comprometida porque no me llegó completo, ¿sí? En mi opinión, digamos que puede haber un desperdicio de recursos, puede ser algo ineficiente a través de recursos porque se tienen demasiados radiobases para atender, por ejemplo, un solo usuario, lo que podría hacerse en diferentes usuarios. Pero igual, esa es la manera que usa Sigfox para poder sustentar todos esos inconvenientes de integridad. Ahora bien, si hablamos de LoRa, LoRa en realidad estaríamos hablando de un long range. En realidad serían un largo alcance. Ese LoRa en realidad usa unos factores que se les llaman spreading factor, ¿sí? Que van desde el 7 al 12. Entonces son ciertas configuraciones que se tienen que hacer en los equipos que me van a determinar, este va de 7 a 12 y me va a determinar la cantidad de datos que podría mandar por allí, ¿cierto? El alcance o la extensión de cobertura que yo podría tener y el throughput o la velocidad de transmisión. Es decir, que a mayor spreading factor, es decir, si va de 7 a 12, si pongo el 12, voy a tener un mayor alcance, pero voy a tener una menor velocidad. Entonces, por eso es que aquí hay una interpretación entre 0.250 kilobits por segundo a 300 kilobits por segundo. Pero volvemos entonces nuevamente al tema de la canción. Sí, con Sigfox, con 100 a 600 bits por segundo, yo podría mandar una canción de MP3, ¿cierto? Con esos 300 kilobits por segundo máximo, ¿cuántas serían?
Bueno, serían entonces 750 canciones de MP3. Entonces, fíjense que aquí la capacidad es mucho mayor. Ahora, estamos hablando de paquetes un poco más grandes, no son los 12 a 75 bytes, sino estoy hablando de 59 a 230 bytes. Entonces, mientras que antes con Sigfox yo mandaba un hola, soy Ana, ¿cierto? Esos eran 12 bytes. Ahora puedo mandar hola, soy Ana, estoy feliz de estar aquí en Guaira con ustedes. Todo eso son 59 bytes. Hola, soy Ana, estoy feliz de estar aquí en Guaira con ustedes. Fíjense que ya esa longitud, ¿cierto? Ese tamaño de paquete es más grande, es decir, que el LoRa es un poquito más robusto que lo que tenemos en Sigfox. Pero ahora bien, el despliegue se hace a través de nodos, gateways, que son estos que están acá, y servidores. En realidad el servidor es la parte más importante que tiene LoRa, ya que es el que se encarga de filtrar todos los paquetes duplicados, verificar la seguridad de los paquetes, la calidad, etcétera. Aparte hay algo con LoRa y es que la conexión entre sus dispositivos se hace punto a punto, es decir, que no tiene costo y además no se necesita comprar licencia, por tanto se hace un poco más económica. Bueno, con todo esto, digamos que aquí es otro punto para analizar si se puede o no se puede usar esa tecnología. Y esto estaría dentro del mundo de los no licenciados. Ahora, si nos vamos al mundo de los licenciados, usa espectro justamente dentro de las mismas bandas de LTE, y son lo que llamamos el Narrowband IoT y el LTM. Esas nuevas tecnologías, bueno, primero estaríamos reutilizando, ¿cierto?, las radiobases que ya hoy día existen. Entonces, bueno, la reutilización de esas antenas de 4G tienen un impacto importante a nivel ambiental. No estamos metiendo más radiobases, sino que reutilizamos las mismas. Ahora, esa reutilización del espectro, como estamos trabajando el mismo LTE, ¿sí? Hay una reutilización del espectro, o sea que se hace utilización del espectro de manera eficiente, porque comparto con 4G. Una de las ventajas es que tanto Narrowband como LTM tiene mensajes ilimitados. No tengo límites como lo tienen estas anteriores tecnologías, sino que puedo mandar todos los paquetes que yo quiera durante el día, durante la hora, lo que yo quiera. Aparte, tienen una mayor seguridad. Están usando SIM cards, es decir, que tienen todo el tema de encriptado y cifrado, igual que como se trabaja con LTE. Además, se puede trabajar también calidad de servicio. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo priorizar o no los datos que vayan sobre esa red de IoT, puedo tener un control sobre esos servicios, ¿cierto? En cuanto a retardos máximos, pérdida de paquetes y demás. Entonces, esa es una ventaja. Y aparte, por el hecho de que no se tiene, y entre otras cosas más, de que no es una banda que se tiene que compartir, que se tiene que competir con otros servicios, es más limpia, ¿cierto? Además de que es un espectro pequeño también que se usa, pues tiene menores retardos. Para el caso de Sigfox y LoRa se tiene un mayor delay y se tiene una mayor latencia. Finalmente, si hablamos de latencia, son esos retardos que se tienen. Entonces, con Sigfox y LoRa se va a tener un poco más de retardo que con lo que se tiene en Narrowband y sobre todo en LTM. LTM es el que menor latencia tiene. Ahora bien, si hablamos de este Narrowband, son anchos de banda pequeñitos, 200 kHz, autopistas pequeñas, fíjense que es muy parecido a lo que se tiene con Sigfox y LoRa, son pequeñitas, justamente, para mandar paquetes pequeños. Esos paquetes pequeños están de 22 a 32 kilobytes. Sin embargo, siendo paquetes pequeños, son más grandes, ¿cierto?, que lo que se tiene, por ejemplo, en Sigfox. Con LoRa tendríamos que ir a los 230 bytes, ¿sí? Ahora bien, si tenemos estos anchos de banda pequeños, tenemos también velocidades pequeñas, ¿sí? Pero esas velocidades están interpretadas en el downlink y en el uplink. Aquí sí se trabajan los dos enlaces. Entonces se tiene 21 kilobits por segundo, ¿cierto? 21 miles de bits por segundo que se transmiten en el uplink, en el downlink, y en el uplink 63. Entonces, fíjense que cada uno tiene una velocidad diferente y se tiene que revisar de acuerdo a la necesidad. El despliegue tanto de Narrowband como LTM se hace a través de radiobases.
La diferencia es que en el LTM yo ya tengo paquetes mucho más grandes, ¿sí? Ya no estoy aquí con un montacarga llevando datitos, ¿cierto? Ya no es un carrito del mercado ni tampoco es un datitos graneaditos, sino ya tengo un camioncito porque ya es un poco más robusto. El LTM está trabajando hasta 125 kilobytes en el enlace ascendente y estoy llegando hasta velocidades de 1 megabit por segundo. Ahora, ¿cuál sería la diferencia de trabajar uno, el otro, el otro? Bueno, cada uno es una aplicación. Por ejemplo, para LTM es posible soportar voz y aparte puedo tener la posibilidad de tener movilidad. Es decir, por ejemplo, cuando queremos hacer traqueo de flotas, cuando queremos hacer traqueo de mascotas, cuando queremos hacer, por ejemplo, traqueo de bicicletas. Bueno, todo este tipo de cosas que tengan movimiento, ¿cierto? Y que aparte se esté trabajando con menos de 130 kilómetros por hora, lo podría trabajar con un LTM. Mientras que Narrowband, LoRa y Sigfox es mayormente utilizado para aplicaciones en las que no se tenga movimiento o sea un movimiento limitado, una movilidad limitada, es decir, menos de 30 kilómetros por hora. Ahora bien, Sigfox y LoRa trabaja algo que le llamamos, y Narrowband lo que le llamamos half duplex. ¿Qué quiere decir half duplex? Quiere decir que yo si quiero enviar y recibir paquetes al mismo tiempo no lo puedo hacer. Es como cuando hablábamos por un walkie-talkie. Primero decía, hola, cambio, y después el otro me decía, hola, sí, cambio, y tenía que esperar para hacer cada transacción, ¿cierto? Con LTM no, con LTM puedo tener las dos cosas, o el half duplex, que quiere decir que transmito, luego recibo, transmito en diferentes tiempos, ¿no? Puedo hacerlo también full duplex, es decir, como una llamada de teléfono, ¿sí? En la que yo, aló, sí, y entonces ahí el otro me va a decir, ¿cómo estás, Ana? Y todo al mismo tiempo. Eso significa full duplex y con LTM lo puedo tener. ¿Cuál es el impacto de trabajar en half duplex o en full duplex? El throughput, si yo lo uso en full duplex, voy a tener 1 megabit por segundo, pero si lo trabajo en half duplex, voy a tener alrededor de 375 kilobits por segundo. Bien, igual con todo y esto, todas estas tecnologías, ¿sí? Usan dispositivos de baja complejidad. Son de más baja complejidad los que trabajan half duplex porque no necesitan de duplexores que me separen las señales de transmisión y recepción. Sin embargo, todos son de baja complejidad, por tanto son de bajo costo y todos por la esencia de tener anchos de banda pequeños, de ser narrowband, ¿sí? Tienen un ahorro de batería innato. Bien, haciendo entonces todo este recorrido, vamos a hablar por último de el 5G y cómo ha sido esa evolución. Entonces, empezamos desde el 2G, lo que llamábamos anteriormente el GPRS. Cuando ya hablamos de ese 2G, tuvimos algunas mejoras con el Edge, es decir, fue la transición entre el 2G hacia el 3G. Y eso se interpretó en throughput y en antenas y en tipo de servicios. Luego llegamos a ese 3G. Y ese 3G traía lo mismo, más velocidad, mayores servicios, inclusión de nuevas cosas, ¿no? La transición entre 3G y 4G fue el HSPA+, ¿sí? Que era como un 4G chiquitico. Y luego de ahí fuimos al 4G que hoy día conocemos. Ese 4G trajo consigo lo que llamamos el Cat-M1 o el LTM, también es conocido como eMTC, y también trajo el Narrowband o el Cat-NB1 o Cat-NB2, que es la mejora del NB1, llamado también Narrowband IoT. Ahora bien, anteriormente trabajábamos con las redes legacy, ¿cierto? Estas redes legadas de 2G y 3G, el machine to machine. Ese machine to machine es lo que conocemos como el máquina a máquina, es la conexión de una máquina con otra máquina a máquina, sin la intervención humana. Resulta que todas estas soluciones se hicieron personalizadas, es decir, que se hacían para una sola vertical, ¿sí? Es decir, para solo un cliente, súper personalizado, especializado. ¿Qué pasa? Para LTE y Narrowband ya esas soluciones son generalizadas y ya no se llaman verticales, sino se llaman horizontales. Quiere decir que acapara todas las verticales y ya no se hacen esas soluciones personalizadas, sino se hacen generalizadas. El machine to machine podría ser con conexiones alámbricas o no, podrían ser también
alámbricas o inalámbricas. Para el caso del ETM son inalámbricas. Recuerden cuando hablamos de los requerimientos del IoT, ¿no? Tiene que ser inalámbrico. Para Machine to Machine no necesariamente no es mandatorio tener internet, para el ETM sí lo es. Es totalmente necesario acceder al internet. Machine to Machine tendría estándares propietarios, por lo que se hacía todo tan personalizado. Para el caso del ETM y Narrowband, se tiene estándares abiertos, es decir, que tienen una mayor escalabilidad. Ahora bien, con todo y esto, nos vamos al 5G. Ese 5G, la quinta generación de la telefonía móvil. Para mí esta es una tecnología disruptiva, que para los términos de IoT, todo el tema de digitalización, está diseñada realmente para el despliegue masivo de la digitalización y la automatización de las actividades. Consigo vienen nuevos servicios que se llaman el Massive Machine Type Communication, que es el MIMTC, y el URLLC. Resulta que el IoT hoy existe, pero ese IoT lo vamos a llevar a un mundo mucho más masivo, una hiperconectividad. Entonces, ese IoT que hoy conocemos va a ser lo mismo, pero masivo. Entonces se tiene mayor densidad de dispositivos, todos conectados en una misma área. Hay algunos artículos que dicen que es 1 millón de dispositivos conectados por kilómetro cuadrado. Aparte se va a tener paquetes pequeños, tal cual como lo trabajamos hoy día. No tiene una exigencia de throughput alto. Las exigencias de latencia realmente son bajas, no requieren altas exigencias de latencia. Diferente a los servicios de URLLC. URLLC son servicios de ultra baja latencia y alta disponibilidad de la red. Entonces, estos servicios realmente requieren priorización sobre cualquier otro servicio. Y aquí es donde entran los conceptos de servicios en misión crítica. Entonces entran cosas que realmente son críticas y que sí necesitan ultra baja latencia, como por ejemplo un carro autónomo. Si tú vas en un carro que se está conduciendo solo, tú no lo estás conduciendo, no quisieras de que si se va a estrellar no reaccionara, quisieras que reaccionara al instante. Por eso se necesita bajas latencias. Los drones, con el tiempo, como esto es el futuro, vamos a necesitar tener reacciones en tiempo real. Entonces, por eso se necesita ultra baja latencia. Una cirugía, por ejemplo, de un robot a distancia, aunque está lejos, en algún momento va a suceder y nos estamos preparando para eso. Ahí es donde caben todos esos servicios de URLLC. Y todo esto lo que nos va a llevar, nuevamente repito, es a un mundo hiperconectado. Bueno, hasta ahí era todo lo que tenía para contarles. Doy paso a las preguntas. Ana, ¿me escuchas? Sí, te escucho. De verdad, primero, mil gracias por la descripción y por cada explicación, sobre todo para personas como yo que no entendemos nada y que gracias a ti estamos entendiendo un poquito más de este mundo. Y te voy a tratar de transmitir algunas de las preguntas que tenemos en el chat. Nos pregunta Robert sobre cuáles son las diferencias entre Cat M1, Cat M, Cat 1 y Cat 4, hablando de LTE. Bueno, cada uno son categorías realmente de lo que nosotros llamamos el user equipment o los dispositivos, ¿no? Cada uno en realidad tiene diferentes especificaciones en cuanto a throughput, capacidad. Para el caso del IoT lo encerramos con los Cat M1, que serían en realidad los que llamamos los mismos LTE, ¿sí? Que tienen ciertas especificaciones de throughput y demás. Los demás son las categorías que realmente usamos. Un teléfono tiene categoría 1, 2, 3, 4, categoría 8, 12, 13, dependiendo del release. Entonces, realmente hacemos referencia a la categoría, a la capacidad y con la capacidad también la velocidad de transmisión que yo puedo transferir mediante ese dispositivo. Genial. Hablabas al inicio de la aplicación en agro y a mí una de las dudas que tengo es dependiendo de esas conexiones que tú hablabas como desde Narrowband, desde LTM, desde Sigfox de LoRa, también se puede ver aplicaciones en diferentes sectores, o sea, hay mayor nivel de aplicación en temas de agro, por ejemplo, a través de Sigfox o LoRa y
¿Hay otras aplicaciones más en temas de Smart Cities, en temas de Narrowband, o no tiene nada que ver? No, sí, y es un buen punto. Como mencionábamos anteriormente, dependiendo de lo que se requiera, se aplica al tipo de tecnología. Por ejemplo, para Sigfox y LoRa son mayormente usadas en zonas rurales donde no tenemos la necesidad de hacer ningún movimiento, de tener movilidad o es movilidad reducida, como lo hablábamos, de solo 30 kilómetros por hora máximo. Mientras que, por ejemplo, en una Smart City, imaginemos semáforos inteligentes, aparte un control en las luminarias, entonces también luminarias inteligentes, imaginemos también todo un sistema de tráfico sostenible, como por ejemplo bicicletas inteligentes, entonces cada una va a usar diferentes tecnologías, ¿cierto? Dependiendo de si tengo la movilidad o no, si el tamaño de los paquetes es grande o no, que es diferente, por ejemplo, a si solamente necesito que el sensor de temperatura me diga, o el sensor de humedad, si llovió o no llovió. ¿Cierto? Son datos pequeños que los puedo controlar capaz con un Sigfox o un LoRa, pero si necesito algo más robusto, por ejemplo, que tenga movimiento, que me mande la imagen, así sea con una calidad baja, que tenga, por ejemplo, la necesidad de hacer una llamada de emergencia en el futuro, bueno, voy a necesitar un LTM. Entonces, cada una de las verticales, digamos, sí se subdivide y bueno, tenía una diapositiva, pero pensé que era muy densa, de pronto en alguna otra charla lo mostramos y lo explicamos más, pero sí, dependiendo de la aplicación y las necesidades tanto de paquetes y de velocidad de transmisión, también se debe ubicar cada una de las tecnologías. No sé si con esa pregunta te voy a corchar, no sé, espero que no, pero me gustaría saber un poco sobre el despliegue de Narrowband y el ETM, y KRM1 en Colombia. O sea, digamos, si alguien quiere conectarse y quiere buscar alguna solución a través de esas redes, ya se puede hacer, cómo funciona, ¿qué sabes del tema? Sí, bueno, como Telefónica, nosotros ya tenemos despliegue en IoT, es así. Tenemos presencia en la ciudad de Bogotá, Medellín, Cali, Ibagué, Neiva. Creo que no me faltó ninguna más. Sí, nosotros lo tenemos, está desplegado en la banda 5. Nosotros tenemos LTM para el caso de Narrowband IoT, como es tan específico, bueno, a medida de que nos van solicitando, digamos, los diferentes usuarios el encendido en zonas específicas, lo vamos encendiendo. El tema con Narrowband es que es muy sectorizado, ¿no? Porque como no tiene movimiento, entonces se necesita ese caso de uso especial para poder encender. Para el caso del ETM, en el que se puede tener movilidad, sí, lo estamos justamente desplegando a nivel país. Entonces, sí, ya pueden gozar de un LTM, de hecho, desde hace varios meses atrás. Y bueno, para eso estás tú, está María Andrea del equipo de B2B, todo por si requieren saber exactamente en qué zonas podrían hacer sus primeras pruebas. Nada, simplemente agradecerte. Creo que por acá en el chat lo único y es agradecimientos para ti. Nos saludan desde Argentina, sé que están conectados desde México, varias personas desde Bogotá, por acá leí, desde Armenia, bueno, desde diferentes lados. Eh, desde Tumaco, un saludo para Samir. Eh, y compartí tu link de LinkedIn para que puedan estar en contacto contigo, para que cualquier duda puedan acercarse a ti y agradecerte por el tiempo. Claro que